Vamos a dar la bienvenida, desde luego, al doctor Luis Alberto para enfocar el tema laboral en este contexto de la pandemia por el COVID-19. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, estimado Rómulo. Ya estamos aquí precisamente, gracias a la gentil invitación suya, e iremos desarrollando pues los temas o los tópicos vinculados al aspecto que nos relaciona, que se refiere precisamente a la situación laboral a resultas de la COVID-19. Ciertamente, doctor, observando en la primera ola, el gobierno de turno dictó algunas medidas a partir del Ministerio de Trabajo para poder dar algunos beneficios a las empresas para que no despidan a trabajadores, pero también hubo algunas ventajas para aquellos que podían acogerse y presentar su renuncia a sus puestos laborales. ¿Cuál es la lectura, doctor? Va a ser ya un año, digamos, desde marzo del año pasado, finales de marzo se empezaron a dar las normas, a esta fecha. ¿Qué avances, qué efectividad ha tenido o realmente ha sido un buen intento, pero en la práctica no ha funcionado? Claro, hay que tomar en cuenta que la intención del gobierno vinculado pues a esta suspensión perfecta, singular, que se articuló en su momento, y por otro lado, a la posibilidad de renuncia de los trabajadores, se ha enfocado en generar herramientas que permitan el mantenimiento con vida, si cabe la expresión, de las empresas o de las organizaciones donde estos trabajadores se encontraban adscritos. La lectura actual que tenemos es que no se ha llegado a gran número de las, digamos, micro y pequeñas empresas, lo cual ha generado pues climas donde han tenido que enfrentarse a nuevos cambios. Precisamente recordemos también que en el ámbito administrativo se modificó la ley marco de licencia y funcionamiento para permitir que pequeños negocios cambien o modifiquen su giro del negocio, sino que también ha generado que inclusive se produzcan nuevos fenómenos culturales de emprendimiento. Por otro lado, también se ha producido una suerte de explosión del mercado digital en el sector específico de publicidad en redes sociales, ¿no? Te hablo de básicamente de Google, e inclusive hace poco, hace menos de una semana, el fenómeno de las nenis, ¿no? Que es un fenómeno laboral cultural. ¿Y qué significa el fenómeno de las nenis? Es un término peyorativo que se está utilizando en México para calificar a las mujeres que hacen negocios por Internet, que brindan servicios o brindan bienes por Internet, e inclusive son ellas las que se encargan de entregar el producto. Mira cómo este nuevo escenario, que va más allá del contexto nuestro, nos muestra pues un fenómeno de transformación. Lógicamente es un fenómeno de transformación de carácter dispar. No todos, al final del día, disculpen la expresión, vamos a terminar con una sonrisa en los labios. Porque curiosamente, el fenómeno, pues, o este contexto laboral no siempre nos trae cosas buenas, nos trae a veces cosas tristes, y hay personas, pues, que en el tema del emprendedorismo no necesariamente terminan el día con una alegría, ¿no? Ahora, desde luego, visto desde el lado laboral, la función SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, la fiscalización y todo esto, con una larga lista seguramente de expedientes. Alguien me decía incluso falto de personal para ir resolviendo. ¿Está por ahí la solución? Porque vaya incrementando más la denuncia de trabajadores, de los despidos, digamos, intempestivos, porque ya no da más, la caja no soporta más, sobre todo en el nivel de la pequeña empresa, ya no soporta más. Y por más trabajador con estable que sea, pues está llegando a un momento donde tiene que decirle hasta luego. Sí, es verdad, que estimado Rómulo, si recordamos la regulación inicial sobre la suspensión perfecta de labores, que es una suspensión singular, distinta de la suspensión que está en la ley de productividad y competitividad laboral,
fue una regulación laboral, de contenido estrictamente laboral, o un tanto administrativa también, que se generó dentro de un espacio de coyuntura. Y tú sabes que los espacios de coyuntura nos obligan a tomar respuestas rápidas, pero no necesariamente técnicas u objetivas. Precisamente digo esto último porque a fin de cuentas esta regulación sobre la suspensión perfecta de labores se ha ido modificando e inclusive ha generado pues lo que yo llamo un primer periodo de incertidumbre. ¿Y qué significa esto? Que muchos empleadores, unos con razón y otros con la ausencia de ella, utilizaron esta figura para retirar personal. Se dieron contextos en los que las personas, dado este espacio que precisamente vamos a cumplir ya un año de la declaración de emergencia nacional, precisamente dio origen a que las personas no supieran si se iba a continuar o no con las actividades económicas. Y lógicamente, ante esta regulación que tenía sus fisuras, que tenía sus fallas, los empleadores consideraron invocarla. Es más, esta regulación, la de la suspensión perfecta de labor, es singular para diferenciarla de la ley de productividad y competitividad laboral. No llegaba a establecer en un inicio como obligatorio que debía comunicarse a los trabajadores qué otras alternativas había, por ejemplo, ¿no? El tema de vacaciones adelantadas, el tema de suspensión con cobro de beneficios, el tema de licencias con goce de remuneraciones y todas otras herramientas, de modo tal que generó una avalancha, como tú lo rescatas, una avalancha de procedimientos de SUNAFIL o de las autoridades administrativas de trabajo. Y este escenario, pues, inclusive de incertidumbre, continúa a la fecha. Lógicamente, el escenario actual, ya un poco más desarrollado el contexto, nos da otra lectura. Una lectura donde ya los filtros del propio Estado se han ido depurando para entender precisamente que cabe que los empleadores tengan esas otras alternativas. Pero ojo, esas otras alternativas quizás no fueron adecuadamente desarrolladas por el legislador y generó pues que los equipos logísticos de las empresas, de las organizaciones, que muchas veces son compuestos por contadores o por administradores, pero no necesariamente por abogados, hayan decidido de plano decirle a los trabajadores, se van a sus casas. Y lógicamente SUNAFIL, como corresponde a sus competencias, ha venido diciendo no. Esto inclusive ha llevado a asuntos como los que nosotros también venimos patrocinando, porque también asumimos la defensa tanto de trabajadores como de empresarios, ha llevado que muchos empresarios, ¿no?, tengan que ir a juicio contencioso administrativo para cuestionar las decisiones. ¿Por qué? Porque en su momento el gobierno, nuestro Estado, como muchos estados, porque también es un tema global, no sabían qué hacer y no sabían qué decisión era la más adecuada. Entonces, siempre en contexto de incertidumbre, uno busca la decisión que más está a la mano y no necesariamente la decisión que está más cerca a la mano es la más adecuada u objetiva. Claro, si eres un particular, quizás puedas mejorar, pero si eres un Estado, comienzan los problemas como los que tenemos de SUNAFIL. Ciertamente, la situación se ha ido agravando y pareciera que vamos a tener todavía un largo rato. Uno, porque el gobierno está administrando, digamos, el controlar este proceso de la pandemia por un lado, pero por otro el proceso electoral que está a puertas de concretarse el 11 de abril, y eso realmente termina afectando a la clase trabajadora principalmente, aquellos que fueron despedidos, que hoy están en proceso y que no tienen ninguna respuesta, aquellas empresas que se van a seguir cerrando, sin duda, porque no veo yo una alternativa que facilite la reactivación. ¿Qué hacer? ¿Qué avisora usted o qué sugiere como experto, digamos, en el análisis jurídico para evitar estos entrampamientos? Porque usted mismo lo está señalando. Están yendo a procesos contenciosos, están yendo al Poder Judicial, y eso es tiempo. O sea, tiempo
versus realidad, que la realidad es el día a día, o sea, la necesidad de vivir. Claro, hay que entender aquí que en este escenario que va a continuar, porque como te repetía, ya vamos a cumplir un año de la declaratoria de emergencia nacional, lo que se recomienda en el ámbito laboral es potenciar enormemente el espacio logístico con el cual se brindan los bienes o servicios que brindan las empresas. Ya el nuevo contexto nos obliga a reinventarnos, el famoso emprendedorismo, pero también, ojo, también mantener, mantener cautivo a los trabajadores con los cuales uno puede realizar una labor. Hoy obliga también, en igual medida, a reforzar las especializaciones del carácter técnico que tenemos como profesionales, tanto universitarios como no universitarios, porque esa es la nota saltante o que distingue respecto de otros rubros. Hoy las empresas ya deben enfocarse pues en potenciar, como ya lo vienen haciendo, e inclusive la nuestra, ¿no? En identificar los segmentos de público objetivo para efectos de brindar no solamente un producto, sino variedades de un producto, con el cual precisamente no solamente puedan asumir el tema de los beneficios sociales, que es un tema bastante crucial, bastante crudo, sino también la propia subsistencia de la empresa. Y recordemos aquí, y de repente no va a ser oportuna la cita, que en su momento el gobierno, el Estado peruano lanzó en su momento la famosa Ley Laboral Juvenil, un fenómeno sobre el cual escribimos en algún momento, similar al que en Alemania se denominaba los famosos mini jobs, los mini trabajos, que eran formas de contratación laboral, estrictamente laboral, por espacios menores a 4 horas, que es el fenómeno peruano, y en el cual la persona recibía un ingreso proporcional, ¿no? En pleno contexto de crisis europea, crisis económica europea, recibía un ingreso proporcional a ese desempleo. Se quiso realizar un símil en el caso peruano, con la famosa ley laboral juvenil, pero como siempre sucede, porque en el Perú todo lo bueno lo vemos malo, lamentablemente los políticos, como vieron, y hay que decirlo abiertamente, porque no son técnicos ellos, ni parecen ser orientados por técnicos, como vieron que era un importante espacio de futuros votantes, se trajeron abajo el proyecto de ley laboral juvenil, la famosa ley de los ninis, con lo cual pudiéramos, porque es un tema tangencial, es un tema coyuntural, pudiéramos por lo menos soportar esos espacios precisamente de contratación laboral. Hoy gran parte, como tú lo rescatas, de nuestro cuerpo trabajador, de nuestra masa trabajadora, está en el aire. Hoy estamos empleando esa famosa ve a casa y yo te llamo, que puede significar que verdaderamente me voy a casa y me dan una llamada y me dicen vente a trabajar, o pura y simplemente por el propio contexto se trata de un despido disimulado. Entonces, estas alternativas quizás pudieron dar buenos frutos, pero no se adoptaron. Ciertamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por ponernos en luz lo que ha sucedido, digamos, y lo que deberíamos de hacer, innovar. Tenemos que cambiar de actitud en algunos, bueno, no en algunos, sino en la mayor parte de nuestro actuar en materia laboral, por cuanto el panorama no va a ser el mismo. Por más normas y por más procesos que puedan haber, la realidad es única.